Hola amigos, bienvenidos a este tercer capítulo con nuestra introducción a la computación cuántica. En el capítulo 1 expliqué qué es la computación cuántica, para qué sirve, en qué se diferencia de la computación tradicional y por supuesto me tuve que referir también a algunos aspectos específicos de la mecánica cuántica, como la superposición de estados, el colapso de la onda, el gato de Schrödinger. Así que si no conocen esos conceptos, les recomiendo que vean el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos cómo funcionan las compuertas lógicas y estuvimos trabajando con un qubit. Un qubit que no solamente puede tener valor 0 o 1, sino que puede tener otros estados cuánticos superpuestos. Vimos cómo es posible manipular esos qubits con puertas cuánticas que a su vez se representan con matrices, y que los qubits se representan con vectores o matrices de una sola columna. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo manipulamos pares de qubits, porque ya adelantamos en el capítulo anterior que un par de qubits lo vamos a representar para efectos de la computación cuántica como un vector o como una matriz de una sola columna. Pero antes de avanzar con eso, me gustaría recapitular y repasar algunos conceptos clave que nos van a servir mucho para lo que vamos a profundizar hoy. Lo primero es el concepto de función de onda. Recordemos que en mecánica cuántica, tanto el gato de Schrödinger como todos los objetos cuánticos están representados mediante esta función de onda que corresponde matemáticamente a la letra psi y que se aplica a un vector x que me da las coordenadas espaciales y una coordenada t que es el tiempo. En el gráfico que podemos ver aquí a la derecha tenemos un ejemplo de lo que podríamos llamar una foto de la función psi. Y digo foto porque es en un instante específico del tiempo. Y el vector x tiene en este caso solo dos coordenadas, que son la coordenada x y la coordenada y. Entonces, en cada punto del plano xy voy a tener un valor en color naranjo, anaranjado, en la sábana esta que vemos flotando. Voy a tener en cada punto del plano xy, voy a tener un valor para psi. Y ese valor lo voy a interpretar como una amplitud de onda relacionado con la probabilidad de una partícula. Esto es lo que se conoce como amplitud de probabilidad. En mecánica cuántica, la amplitud de probabilidad es un número complejo utilizado para describir el comportamiento del sistema. El cuadrado del módulo de esta cantidad representa una probabilidad o densidad de probabilidad. En el gráfico que estamos viendo está representado lo que podríamos denominar un electrón. No son tres, aparentemente son tres figuras, ¿verdad? Dos donuts grandes y una más chiquitita al medio. Sin embargo, es un solo objeto cuántico que técnicamente se llama orbital. Y es, por así decirlo, el fantasma, lo que queda de la idea de electrón si nos sumergimos en el comportamiento cuántico de esta partícula. El electrón está ligado a un núcleo atómico en varios orbitales, o mejor dicho, en uno de varios orbitales. En este caso, si no me equivoco, es n igual 2, L igual 1, M igual 1. Bueno, da lo mismo, pero el punto es que esta es la forma que tiene la disposición espacial de la función psi para un electrón en un átomo hidrogenoide, es decir, un átomo que solamente tiene un electrón. Los distintos colores que vemos, que son los colores del arco iris, representan los distintos valores complejos que sin embargo me resultan, al elevarlos al cuadrado, al elevar su módulo al cuadrado,
resultan en una probabilidad equivalente. En otras palabras, si me concentro en la donut de más arriba, la que está más hacia arriba, bien digo, vamos a ver que hay colores verdes, azules, morados, rojos. Todos esos puntos tienen la misma probabilidad. El electrón, si hago una medición, hay una probabilidad idéntica de que el electrón esté en la parte roja o en la parte azul. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el rojo y azul? La fase compleja que permite diferenciar uno de otro. Es decir, el número complejo que hay detrás de la probabilidad es distinto. El qubit matemáticamente puede describirse como un vector de módulo unidad en un espacio vectorial complejo bidimensional. Esto es una manera diferente de decir lo mismo que dijimos en el capítulo anterior. Por eso les insisto que si no lo han visto es importante que lo vean. En el capítulo anterior dijimos que un bit 0 de toda la vida lo vamos a representar con un vector 1,0 que corresponde a lo que vemos acá en este gráfico, al ket 0. Ay, se me escapó esto. Perdonen, pero es que se me movió. Ahí está. Al ket 0. Ese es el ket 0. ¿Ya? Recordemos que en la notación de Dirac eso se llama ket. Entonces, si se fijan, el puntito que representa el 0 está posicionado donde x vale 1 e y vale 0. Y eso es justamente lo que dijimos nosotros. Cuando x vale 1 y y vale 0, significa que el 100% de la probabilidad es de que sea 0. Y por lo tanto, es el estado en que el bit es 0, es justamente ese puntito que estamos viendo ahí. En cambio, el estado ket 1 es ese puntito que vemos ahí porque corresponde al vector 0, 1. El vector en que la coordenada x es 0 y la coordenada y es 1. Sin embargo, en una superposición de estados, el qubit puede tener la disposición de esa flecha que ahí vemos y ser una combinación de los dos estados basales ket 0, ket 1. Los dos estados básicos de un qubit son ket 0 y ket 1, que corresponden al 0 y 1 del bit clásico. Pero además el qubit puede encontrarse en un estado de superposición cuántica que combina esos dos estados y que en principio habíamos dicho que sus probabilidades son alfa y beta, pero más adelante expliqué que esas son amplitudes de probabilidad y por lo tanto en realidad son números complejos. Alfa y beta son números complejos cuyos módulos al cuadrado representan la probabilidad. Una vez que ya hemos retomado el punto, vamos a hablar un rato acerca de la computación clásica y cómo estas máquinas de von Neumann que hay adentro de un computador, de un smartphone, de un tablet, permiten manipular los bits que ahí en su interior están almacenados. Esta manipulación de los bits se hace utilizando compuertas electrónicas, de las cuales la más importante o la más básica es la puerta NOT, que permite cambiar el valor de un bit. Si yo tengo un valor 0, voy a obtener como resultado un 1, y si ingreso un 1, voy a obtener como resultado un 0. Esa compuerta, que es tan importante para efectos de construir computadores clásicos, tiene su equivalente en la computación cuántica en lo que llamamos la puerta NOT controlada. La puerta NOT controlada, también conocida como CNOT, es una puerta cuántica fundamental en la computación cuántica y es la generalización cuantizada de la puerta lógica clásica NOT.
Acá tenemos diagramas que me permiten comparar. Primero centrémonos en el diagrama de la izquierda, que es el que me permite entender cómo funciona esta puerta, esta compuerta CNOT. La idea es que yo voy a procesar dos bits, un bit X y un bit Y. Y por lo tanto, y también voy a obtener a partir de ellos una salida con dos bits X y la disyunción que se llama, que es el Y XOR X, es decir, un O exclusivo. Si ustedes no saben lo que es un O exclusivo, les cuento. Un O exclusivo es una función lógica que arroja falso cuando las dos entradas son falsas y lo mismo cuando las dos entradas son verdaderas. Solamente me va a arrojar verdadero cuando una de las dos entradas, exclusivamente una de las dos, es verdadera. Eso es justamente lo que tenemos representado acá, por ejemplo. Si ustedes se fijan, ignoren por el momento la tercera columna. Fíjense solamente donde dice input X, tengo 0011, estoy leyendo hacia abajo. Luego dice input Y 0101. Y ignoren la tercera columna y luego tenemos Y más X, que es la salida. Ese es el O exclusivo. Entonces, cuando tengo 0 en X y 0 en Y, el resultado es 0. En los otros dos casos, cuando tengo un 1 en Y, el resultado es 1. Y en el tercer caso, cuando tengo un 1 en X, el resultado es 1. Y en el último caso, en que tengo 1 en X y en Y, el resultado es 0. Es decir, tal como ya lo había adelantado, el O exclusivo, también conocido como XOR con X, XOR, el O exclusivo me arroja verdadero o 1 solamente cuando una de las dos, exclusivamente una de las dos inputs, ya sea X o Y, vale 1, pero el otro vale 0. De la misma manera, en el caso del CNOT, hay un comportamiento muy parecido. Vamos a ver que, pero conceptualmente es distinto. El CNOT funciona conceptualmente como si existiera un control que aplico yo a una negación. El control va a ser X. Entonces, cuando X vale 0, no voy a aplicar la negación. Y cuando X vale 1, sí voy a aplicar la negación. De esa manera, la primera fila, donde tengo ket 0, ket 0, ket 0, ket 0, se interpreta de la siguiente manera. El primer ket 0 significa que no voy a implementar la negación. El segundo ket 0, que corresponde a Y, es la entrada. El tercero es nuevamente una copia de la primera, ese no cambia. Después les voy a explicar por qué se introduce esta tercera columna que en este minuto de la explicación me está molestando bastante. Y en la cuarta tenemos la salida del XOR, que también es la salida del CNOT. Es decir, como no apliqué la negación, el 0 quedó igual. En la segunda fila, nuevamente el control vale 0. El control es la columna X. El bit que voy a manipular es la columna Y, es 1. Nos saltamos la tercera columna y en la cuarta tenemos el resultado. Por supuesto, dijimos que no íbamos a aplicar la negación. El bit vale 1 y por lo tanto en la cuarta columna tenemos un 1. En la tercera fila, y aquí se pone interesante esto, sí voy a aplicar una negación, porque la X vale 1. Y sabemos que vale 0, pero lo voy a negar. Entonces, en la cuarta fila, no estamos saltando la tercera, recordemos, tengo un 1 que es la negación de la segunda. Y finalmente, en la cuarta fila, tengo que voy a aplicar la negación, que se la voy a aplicar a un 1 y como resultado, por lo tanto, tengo un 0. Ahora se estarán preguntando por qué existe esta tercera columna X tanto en esta tabla como en esta de acá. La razón tiene que ver con un inconveniente físico que tienen los
computadores cuánticos y que tiene que ver con lo que se llama la reversibilidad. Las compuertas cuánticas, para que sean susceptibles de implementarse, tienen que tener la característica de ser reversibles. Es decir, si yo aplico una compuerta, después de que la apliqué tengo que ser capaz de saber cuál era el input que generó esa salida. Entonces, en el XOR común y corriente de la computación tradicional, lo que yo tendría en principio es solamente la X y la Y que están a la izquierda de la imagen y a la salida la Y disyunción X, es decir, el XOR. Pero no tendría esa X que sale flotando arribita. El problema es que si yo no la tengo, entonces esta compuerta no es reversible. Porque yo no puedo saber a partir del puro resultado de un bit, no puedo saber cuánto vale X y cuánto vale Y. En cambio, si yo logro espiar el valor de X y eso está representado por la X que está flotando arribita, si yo logro espiar ese valor de X y conozco el resultado de la disyunción, entonces yo puedo deducir cuál era X. Bueno, no lo estoy deduciendo, lo estoy viendo porque lo pude espiar, pero puedo deducir cuál era Y. Si vemos la tabla, imaginen que yo por un momento estoy tapando con la mano donde dice input X, input Y. Y solamente me quedo con las dos columnas output. Si yo sé que X vale 0 y que Y más X también vale 0, ¿puedo deducir cuánto vale Y? Por supuesto que sí. Puedo deducirlo porque si sé que X vale 0 y la disyunción también vale 0, la única posibilidad es que Y valga 0. Bueno, el mismo tipo de razonamiento lo puedo ir haciendo con todas las filas y por lo tanto, por ejemplo, hagámosla con la última. Si yo sé que X vale 1 y el resultado de la disyunción exclusiva es 0, la única posibilidad que me entregue ese resultado es que Y también sea 1. Entonces, de esta manera, si yo agrego esta X que flota aquí arriba, que está espiando el valor original de X, la compuerta XOR se transforma en una compuerta reversible. Y por supuesto, en el caso de la CNOT, que tiene esta otra representación gráfica, pasa exactamente lo mismo, porque ya vimos que las dos tablas son iguales. Si se fijan, una es reflejo de la otra. Por lo tanto, si yo conozco Y más X y además conozco X, entonces puedo deducir cuánto vale Y y eso significa que la compuerta es reversible. Esta puerta NOT controlada es importantísima por dos razones. La primera es porque puede usarse para entrelazar y desentrelazar estados EPR. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver al final de este ciclo de videos, pero les adelanto que tiene que ver con lo que se llama el entrelazamiento, y a su vez el entrelazamiento cuántico tiene que ver nada menos que con la famosa teleportación. ¿Se acuerdan ustedes de Star Trek, Viaje a las Estrellas, cuando el comandante Kirk pedía que lo teletransportaran a la superficie del planeta? Bueno, claramente lo hacían así para ahorrarse la plata de los productores del programa de filmar el descenso y todo eso. Era bastante más barato teletransportarlo, pero la idea que hay detrás de esa concepción de ciencia ficción es que yo necesito transmitir información desde un lugar a otro a una velocidad altísima, ojalá una velocidad superior a la de la luz. Y en el caso del entrelazamiento cuántico, aparentemente eso se puede hacer. No aparentemente, está demostrado que se puede hacer. Hay una suerte de información, o mejor dicho, una coordinación entre las partículas entrelazadas que los computadores clásicos no pueden ni siquiera imitar,
pero que en un computador cuántico sí se puede implementar. Y la forma concreta de implementarlo es utilizando, entre otros elementos, esta puerta NOT controlada. Además, esta puerta NOT controlada es sumamente importante para la computación cuántica porque cualquier circuito cuántico puede simularse con una precisión arbitraria usando una combinación de puertas CNOT y sencillas rotaciones de qubits, que son los que vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, así como en un computador clásico las compuertas XOR y NAND bastan y sobran para generar todos los cálculos lógicos e incluso aritméticos, y por lo tanto toda la lógica de un computador tradicional se sustenta en esos ladrillos que son el XOR y el NAND. En este caso, uno de estos ladrillos, en el caso de la computación cuántica, es la CNOT, es la puerta NOT controlada que acabamos de ver. Esta puerta NOT controlada la podemos representar como una matriz de 4×4 si recordamos que habíamos dicho que las combinaciones de qubits las vamos a representar como vectores. Acá yo estoy usando en esta imagen, estoy usando una herramienta que está disponible en ese sitio web, demonstrations.wolfram.com, y bueno, ahí está el resultado de la query. Pero si ustedes entran a demonstrations.wolfram.com y luego en la lupita de búsqueda agregan la palabra qubits, van a llegar a esta simulación en la que se explica cómo un par de bits, por ejemplo, el ket 10, se representa a través de un producto tensorial. También dijimos en el video pasado que no íbamos a explicar lo que es un tensor, pero aquellos de ustedes que sí saben qué es lo que es, se van a dar cuenta que lo único que uno hace es efectuar el producto tensorial entre la representación del 1, que sería 0, 1, y la representación del 0, que sería 1, 0. Yo hago el producto tensorial entre esos dos y el resultado va a ser el que está en pantalla. 0, 0, 1, 0, contando o leyendo desde arriba hacia abajo. No dijimos en el video pasado, pero lo digo ahora, que así como está el ket, también existe el bra. Se llaman bra-ket, que significa paréntesis. Y el bra es exactamente lo mismo que el ket, pero en lugar de ser vertical es horizontal. También dijimos en el video pasado que cualquier combinación de 2 bits se representa entonces como un vector de 4 posiciones donde todos sus valores son 0 excepto 1, que va transitando desde la posición que está más arriba a la que está más abajo, y en la medida que avanza voy haciendo aparecer las distintas combinaciones. Por ejemplo, el 0, 0, el ket 0, 0 correspondería al vector 1, 0, 0, 0. El ket 0, 1 correspondería al vector 0, 1, 0, 0 y así sucesivamente. De esa manera funciona el resultado del producto tensorial. Y para terminar, con esto termino el video de hoy día, les recomiendo otro sitio web que es matrixcalc.org, donde ustedes pueden efectuar operaciones con matrices. En particular, lo que yo tengo hecho acá, fíjense que en la matriz A tengo la representación de la compuerta CNOT. Y en la matriz B tengo la representación de la ubicación 3 en la combinación de 2 bits. ¿Cuál es la combinación 3? Recordemos que la combinación 1 es 0, 0, la 2 es 0, 1 y la 3 es 1, 0. Por lo tanto, esa matriz B que hay ahí representa al ket 1, 0. Pero lo importante es que con esta página web que yo les estoy recomendando que visiten, matrixcalc.org, ustedes pueden multiplicar estas dos matrices
Y cuando lo hagan, van a llegar al siguiente y bonito resultado. Al multiplicar esas dos matrices van a obtener como resultado el 0001, que es la última posición. Y por lo tanto esa posición corresponde al ket 11. Es decir, si le aplicamos un C0 a un 1 seguido de un 0, lo que vamos a obtener son un 1 seguido de un 1. Y eso coincide con lo que habíamos visto de cómo funciona la puerta C0. Si yo tengo, fíjense aquí en la tercera fila, si yo tengo en la tercera fila un 1 y un 0, lo que voy a obtener en la salida es un 1 y un 1. Es decir, acabo de demostrar por lo menos que en este caso particular el cálculo matricial llegó al resultado correcto. Bien, de esta manera terminamos por el momento. En el próximo video vamos a ver la compuerta de Hadamard, que es la segunda compuerta más importante en la computación cuántica junto con la NOT controlada, y con eso ya estaríamos terminando esta parte tan matemática y de ahí ya podríamos empezar a hacer ejercicios más prácticos donde vamos a ver toda la potencialidad que tiene esta tremenda herramienta que es la computación cuántica. Así que los dejo y será hasta la próxima.